Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Con gusto estamos compartiendo la palabra en el día de hoy y queremos precisamente depender de ella, recibir de ella y practicar todo lo que nos enseña. Un saludo a aquellos que están con esa disposición. Unos están empezando, comenzando apenas, otros llevamos tiempo, pero todos seguimos dependiendo de manera igual de la palabra del Señor. Aquí no se trata de quién sabe más o quién sabe menos, sino de cuánto estamos dispuestos a obedecer y a recibir del Señor. La palabra de Dios es insondable, o sea, podemos aprender más y más y más y más cada día. Así que disfrutemos, aprendamos y dejemos que el Señor haga su obra en nosotros. Saludos a todos aquellos que están en distintos lugares de Colombia, del mundo entero también nos escuchan. Y somos una iglesia que cree en alimentarse con la palabra, por eso Templo Belén es casa de pan. Oremos que Dios siga estando con nosotros y que nosotros especialmente podamos recibir su consejo de manera apropiada. Padre Santo, gracias. Gracias por cada uno de nuestros oyentes, gracias por cada uno de los que apenas están comenzando, Señor, para que les ayudes con tu Santo Espíritu y puedan de plano recibir todo lo necesario como está prometido en tu palabra. Entonces que se dispongan en su corazón. Nosotros los que ya caminamos por mucho tiempo, pues que nuestra experiencia, nuestra capacidad, oh Dios, que ya ha sido fortalecida precisamente por tantos años de conocerte, no se convierte en orgullo y en creer que todo lo sabemos y que permanentemente estamos firmes por nuestra fuerza. No, queremos cuidarnos para seguir adelante, oh Dios. Oramos por todos aquellos que están empezando en su vida cristiana, Señor, especialmente en aquellos lugares difíciles donde el cristianismo es perseguido. En nuestro medio somos perseguidos de una manera sutil, con el secularismo hostil, oh Dios, con la incredulidad, a veces con demasiada abundancia que realmente no lo es, porque gastamos e invertimos en cosas que muchas veces no valen la pena. Pero especialmente por nuestros obreros que están compartiendo en otras culturas, en otros lugares del mundo, Señor, donde recibir de ti puede ser aún peligroso para su vida física, pero no les importa, Señor, porque han descubierto tu amor y tu bondad. Por eso siempre oramos por los que están lejos, por los pueblos no alcanzados. Oramos por los que les predican, los apoyamos, los visitamos y de una u otra manera nos comprometemos y, ¿por qué no?, aceptamos el llamado si es lo que tú quieres. Ahora ayúdanos y guíanos, como siempre, en todas las decisiones de nuestra vida. Sana al enfermo, restaura. Gracias por todos aquellos testimonios de, por ejemplo, en estos días, personas sanas de cáncer, donde los médicos tenían todo su experticia a disposición y dijeron, no podemos más. Pero de forma milagrosa, tú hiciste milagros, Señor. Gracias por estos 3 casos específicos, Señor, de 3 creyentes, personas cercanas, oh Dios, que recibieron sanidad. Gracias porque en otros que el tratamiento ha ido avanzando, Señor, con los médicos, has dado sabiduría a los médicos y se están reponiendo. Y seguimos orando por aquellos que están enfermos. Te pedimos sabiduría para administrar, te pedimos por nuestras familias, por nuestros hijos, nuestros sueños, oh Dios, nuestros emprendimientos, que todos estén bajo tu palabra, Señor. Que hagamos lo correcto, siempre dándote honra y gloria a ti y bendición para muchos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a la palabra del Señor, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 10. Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permiten contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solo me jactaré en de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo,
Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre, gracias. Es tu palabra que con suma urgencia necesitamos. Ayúdanos a discernirla, aprenderla, practicarla, compartirla. En Cristo Jesús. Amén. Esta historia del apóstol Pablo nos confronta a todos nosotros. Nos confronta porque está hablando de lo que Dios puede hacer y también está hablando de cómo asumimos el poder de Dios en nuestra vida de manera correcta. Los incrédulos, los escépticos, aquellos que dicen no creer en Dios, pues cuestionan la existencia precisamente del Creador de todo. O algunos más sutiles, políticamente correctos para no quedar mal con muchos, hablan del deísmo, o sea, Dios sí lo creó todo, yo creo que hay una energía superior, una fuerza superior. Niegan normalmente la característica de Dios como persona. Y dicen, bueno, pero Dios está por allá, eso no tiene nada que ver ya con nosotros, creó todo, se apartó y se fue. Los cristianos, pues por supuesto, si somos cristianos debemos creer en Dios. Hablamos de Dios, pero a veces sin pretender cuestionar su existencia, porque la admitimos, empezamos a dudar de Él, pero lo hacemos no directamente como persona, sino de su poder. O le culpamos porque no está actuando en nosotros como nosotros queremos. Todo es acerca del poder de Dios, por lo menos en este punto que hoy compartimos. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios no hace nada con los problemas del mundo, el hambre de los niños, la violencia, la guerra? Si Dios es un Dios amoroso, ¿por qué permite todo esto? ¿Por qué no? El poder de Dios está obrando. Otros, más sutilmente, llegamos a decir, pero entonces si Dios es tan bueno, ¿por qué no me ayuda? Si Dios, pero mire, yo he querido, Señor, tú sabes que yo he querido vencer esto, pero no puedo, Señor, es que tú no quieres. ¿Qué pasa contigo, Señor? Con esta enseñanza muy clara, versículos bíblicos muchos, pero sencillos y directos, no hay mucho que explicar de ellos, solamente ponerlos y exponerlos ante nuestra capacidad de entendimiento, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Queremos demostrar que el poder de Dios es el poder de Dios. No podemos hacer lo que Dios hace, lo necesitamos definitivamente, pero el punto es, cada uno de nosotros, administramos ese poder. Ese poder está en nosotros por la voluntad de Dios. Lo que Dios hace, el poder, su gracia, su amor, está para nosotros. Pero hay como una especie de llave, permítame decirlo así, que deja o no que ese poder fluya. Y no es como, ser más fuertes que Dios. No lo podemos ser. Pero la voluntad que el Señor nos ha entregado, nuestra capacidad de tomar decisiones está intacta. Nosotros tenemos la llave para que ese flujo del poder de Dios esté mejor, mucho mejor en nuestra vida o no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Salmo 29, 10 y 11. El Señor gobierna las aguas de la inundación. El Señor gobierna como Rey para siempre. El Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice con paz. Él nos da fuerza, nos bendice con paz. Su intención está. Dios es la fuente y es el dador del poder, indiscutiblemente. Pero continuemos, Efesios 3, 20, 21. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Una cosa interesante, que siempre que se habla del poder de Dios, también se alude a que cuando actúa, toda la honra y la gloria debe ser para Él. Pero aquí lo que nos está diciendo es que el poder de Dios está en manera suficiente de parte de Dios para nosotros, para actuar. O sea, no podemos decir que no hay potencia, que no hay capacidad, que no hay los recursos, que no hay todo. La voluntad soberana de Dios y su amor está dispuesta para ayudarnos. Ese poder está en nuestras manos.
y viene de parte de Dios. Pero continuemos. Segunda de Timoteo 1, 5 al 7. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse en mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Podemos amar, pero administramos primero el poder, la autodisciplina, pero debo reconocer que Dios ya me dio el poder para hacerlo. Pero le está diciendo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don espiritual que Dios te dio, y también involucra a otros. Fue por la imposición de manos. Indudablemente, yo tengo una directa responsabilidad en la administración de ese poder. Aparece luego en la palabra Romanos 1, 16, 17. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Este evangelio fue enviado poderosamente, es el poder de Dios en acción para salvarnos. En otras palabras, este poder de Dios en acción que nos quiere salvar está ya presente. Es la determinación de Dios. Ese poder no es para abusar y es para mi beneficio. Lo que Dios quiere hacer con nosotros debe notarse precisamente. Uno de los problemas más grandes es que explicamos a veces demasiado de las cosas de Dios, pero no se notan. En otras palabras, el poder de Dios que salva refleja un cambio profundo en nuestras vidas. Es un poder de Dios en acción para salvar, y salvar involucra todo integralmente. Definitivamente debemos de ser diferentes. Por eso, nunca usemos ese poder para abusar, porque cuando abusamos ya no es el poder de Dios. Es nuestra naturaleza humana, y es más bien una muestra de no permitir que el poder de Dios actúe en nosotros. O sea, nos convertimos en malos administradores del poder de Dios. Pasemos a 1 Corintios 4:20. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Ahora, sencillamente es algo que se nota, como ya dijimos. Esas palabras que a veces utilizamos como religiosos o como personas que lucimos catedráticos en cuanto a las cosas de Dios, y no estoy diciendo que no vamos a compartir el amor de Dios y la bondad de Dios por medio de su palabra. Claro, si usted la sabe, exprésela, pero hágalo con amor, reconociendo que el poder viene de Dios. Y que eso que tenemos, que va a sonar tremendo para las personas, también lo pueden tener ellos. No es un poder exclusivo, es un poder para vivir como Dios quiere, como Él desea, como Él quiere para todos nosotros y para todos los que están a nuestro alrededor. Muy importante, poder para vivir como Él quiere. Hechos 1:8, famoso pasaje, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Se nos dice claramente que tenemos el poder de ser testigos, pero eso de ser testigos se refiere a la experiencia personal que hemos tenido con Dios. Entonces, lo que yo permito que Dios haga en mí se vuelve un testimonio sólido que debe ser compartido con otros. Poder con alcance de bendición para otros. No se puede quedar solo con nosotros. No es la naturaleza del poder de Dios. Ahora, somos testigos y el testigo decide qué tanto va a contar. El testigo decide qué tanto ha permitido el amor y el poder de Dios, la misericordia de Dios, los dones, todo. Nosotros decidimos qué tanto recibimos del Señor. Él quiere y está dispuesto para entregar todo. Lo recibimos y ahora lo compartimos con otros. Primera carta a Timoteo 4:14.
No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Queremos repetir esta idea otra vez, porque aquí nos perdemos un poco cuando no permitimos la obra que Dios nos está sugiriendo en este pasaje. La iglesia y los que están en la iglesia, nuestros hermanos, nuestros pastores, nuestros líderes, todos ellos están dispuestos por Dios, sí, con todos los defectos como tú y yo, pero el poder de Dios también actúa en ellos. Entonces, a través de la iglesia nosotros podemos recibir abundantemente de parte de Dios, porque Dios así lo diseñó. Tú eres iglesia, yo soy iglesia, y debemos de administrar ese poder también conjuntamente, como la Biblia lo propone. ¿Por qué muchos no quieren pertenecer a una iglesia, no quieren sujetarse a una iglesia, a un grupo, quieren ser cristianos e individualistas? El poder de Dios no actúa de esa manera. Llega el egoísmo y todo lo acaba, todo lo deteriora. Nos vuelve malos administradores del poder de Dios. Filipenses 4, 10 al 14. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, que me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo con la dificultad o en la dificultad por la que ahora atravieso. Es muy interesante este pasaje porque habla del poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo. Famoso texto que nos encanta, entre otras cosas, pero lo usamos de manera equivocada. ¿Qué es todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Obviamente el contexto nos ayuda. Y dice que lo puede hacer por medio de Cristo, quien es el que da las fuerzas. O sea, Él está administrando. Lo que voy a hacer lo puedo hacer porque Dios me dio, pero yo lo hago. Ahora, también reconoce, de todos modos, aunque ya Dios me dio la capacidad y yo lo estoy administrando, también reconozco que Dios los puede usar a ustedes. Entonces, han hecho bien al compartir conmigo por estas cosas que yo estoy atravesando. Y lo que nos está enseñando es que hay poder, un poder sobrenatural que nos faculta en medio de cualquier situación. En otras palabras, cuando las cosas están difíciles, no hay excusa. Aquí no se refiere a usar el poder de Dios para hacer lo que se nos ocurre y como se nos ocurre. No, se nos ocurre porque Dios lo dijo. Se nos ocurre porque conocemos la palabra. Se nos ocurre porque tenemos el talante de cristianos. Y no tengo excusas para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Yo debo obedecer. Yo administro y hago caso. Primera carta a los Corintios 5, 3 al 5. Aunque no estoy con ustedes en persona, así lo estoy en el Espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Este es un pasaje muy difícil para muchos. ¿Cómo así que entregar a una persona a Satanás? Bueno, no vamos a explicar todo el contexto de este pasaje, pero sencillamente se refiere a que cuando una persona, puede ser un hijo, un creyente, cuando no quiere recibir de Dios, no permite la obra de Dios, reconoce el poder de Dios, porque en el contexto, y eso sí hay que decirlo, está hablando de creyentes. Cuando no lo desean, cuando no lo aceptan, cuando no permiten la obra de Dios, entonces nosotros no podemos hacer nada. Ahora, ¿qué hacer? Pues dejarle que las consecuencias de su extravío y de su pecado, en medio del príncipe de este mundo, Satanás, pues le va a llevar a sufrir y a padecer. Pero en la medida que se enfrente con esa triste realidad, entonces tal vez reflexione y piense y cambie. Responsabilidad abandonada nos hace estar en un riesgo total. Cada vez que abandonamos todo lo que Dios nos da, estamos en riesgo. Y si no queremos porque no lo administramos, entonces habrá consecuencias. Job 12, 11, 13 nos dice: el oído pone a prueba las palabras que oye, igual que la boca distingue los sabores.
La sabiduría pertenece a los ancianos y el entendimiento a los mayores, pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. Entonces aquí se está hablando del consejo que Job nos está dejando. Allí este libro nos compenetra con la realidad. Tenemos el poder de escuchar a Dios y de escuchar a sus siervos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Efesios 3:20 al 21. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las generaciones desde hoy para siempre. Amén. Esto que acabamos de leer nos garantiza totalmente que el poder de Dios es suficiente. Pero también nos recuerda que nosotros administramos. Dios quiere lograr muchas cosas contigo que ni siquiera nos podemos imaginar, o sea, mediante su gran poder que está actuando en nosotros. Las cosas que Dios quiere hacer contigo, con tu familia, las vamos a desaprovechar. Voy yo a desaprovechar todo el poder de Dios en mi vida. El poder de Dios actúa en ti y actúa en mí. Pero ¿qué tanto? ¿Y hasta dónde? Tú y yo decidimos. Y eso sí, cuando lo hagamos y lo aceptemos y las cosas vayan muy bien, que ni nos imaginamos, le damos toda la honra y gloria a nuestro Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por tu poder. Pero gracias porque nos haces notar que cuando las cosas no funcionan o cuando el mundo está malo, Dios, no tiene nada que ver con que tu poder no funciona. Ya está todo dispuesto. Está con nuestra capacidad que ya nos has entregado de determinar cómo administramos ese poder. El ser humano no ha querido recibir, Señor, por eso anda de tumbo en tumbo. El colmo sería que nosotros los que ya hemos recibido y hemos aceptado, no permitamos esa obra. Yo oro por cada uno de nuestros queridos hermanos y amigos, para que reciban de ese poder, lo administren y puedan ver el fruto en abundancia, porque es suficiente. A ti sea toda la gloria y toda la honra por ese poder maravilloso en Cristo Jesús. Amén. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Bendiciones para todos.